Han llegado al tercer día. Estamos terminando esta conferencia juntos. Muy hecho. Jueves en la noche, mi primera charla, yo les introduje a José y a Juan y a María. José es un soltero en la iglesia y lucha con la pornografía. Juan y María, ellos tienen un matrimonio que está fallando. Y yo les pregunté, ¿qué va a arreglar estas situaciones? Según la Biblia, una iglesia sana, mostrando nuestro compromiso por uno a otro en una cultura de discipulado, va a ser la manera normal, bíblica, para cambiar y transformar estas relaciones. Pero tu habilidad de ayudarlos casi no existe prácticamente si no tienes las estructuras de la membresía y la disciplina. La membresía y la disciplina son las estructuras bíblicas que Dios usa para crear una cultura del discipulado. La disciplina y la membresía son partes del discipulado. Hasta ahora hemos visto las marcas más atractivas, digamos, del ministerio cristiano, o sea, la predicación y la teología bíblica y la conversión y la evangelización, esas marcas que están centradas por la palabra. Bueno, en las sesiones que vienen vamos a concentrar en los enrejados que dan soporte a esas vidas, en las estructuras que sostienen a las vidas. Y esto se parece al cuidado de las tuberías de la casa. Como dije en la primera noche, no es un trabajo glamoroso ser plomero, y por más bien que se haga, normalmente pasa desapercibido. Pero sin duda es un trabajo muy importante. Por lo tanto, ser un líder de la iglesia implica estar preocupado, para así decirlo, de las tuberías de la iglesia, de las estructuras del gobierno de la iglesia. Eso es entonces lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a poner nuestra atención en la membresía y la disciplina. Entonces, ¿qué podemos hacer para cultivar una membresía y una disciplina significativa en nuestras iglesias? Esta es la pregunta principal por ahora. Y para encontrar la respuesta, nos vamos a hacer 5 subpreguntas. Primero, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Segundo, ¿por qué la membresía es importante? Tercera, ¿qué es la disciplina de la iglesia? ¿Y por qué la disciplina de la iglesia es importante? Y para terminar, ¿cuáles son algunos pasos prácticos que debemos dar para cultivar una membresía, una disciplina y un discipulado significativos en nuestras iglesias? Empezamos entonces con la primera pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Ok, pastores o líderes de la iglesia, una pregunta para ti. ¿A cuántos de ustedes les han hecho la pregunta, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Bueno, en nuestra iglesia hay mucha gente que nos pregunta esta pregunta. ¿Dónde está en la Biblia es un texto sobre la membresía? Bueno, les doy la respuesta. En el 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo se trata de este tema. Pero dado tiempo, voy a destacar 4 versículos solamente. Es versículos 7, 12, 27 y 31. El versículo
7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El 12. De hecho, aunque el cuerpo es un solo, tienen muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y bajamos a 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Eso se trata de la membresía. O sea, membresía significa ser parte de un entero, ser miembro. Y ahora podemos ver aquí en el contexto, en el último versículo, el propósito de todo eso. Ahí en 31 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y qué camino es? Es el camino de amor, que sigue en capítulo 13. O sea, amor para edificar la iglesia. Y vemos claramente que ser miembro del cuerpo de Cristo, o sea, ser miembro de la iglesia, está conectado a nuestros dones y habilidad a amar unos a otros. Quizás todavía no estás convencido sobre la membresía. Al igual que la Trinidad, la palabra membresía no está explícitamente en la Biblia. Así que no se puede ir a un pasaje y decir, aquí está. Pero yo creo, en mi opinión, ahí está en el versículo 27 de Corintios, capítulo 12. Pero a lo mejor no hay un texto claro. Entonces, sin embargo, por eso mismo, les voy a presentar dos cuadros, dos marcos conceptuales que dan evidencia de la membresía como parte de la iglesia bíblica. La prueba número 1, un estar adentro y un estar afuera. El fundamento subyacente de la Biblia y de los mandamientos cristianos a ser diferentes, puros, santos, unidos y llenos de amor, confirman la importancia de un entendimiento bíblico de una membresía significativa. Por lo tanto, hermanos, siempre hay un estar adentro y un estar afuera del pueblo de Dios en términos generales y de la iglesia en términos específicos. Esto siempre ha sido así en la historia de la salvación. Había una gran diferencia entre estar dentro del jardín de Edén y estar fuera de él. También lo mismo con el arca de Noé y con el pueblo de Dios, con las leyes alimenticias, los festivales, los límites políticos, los lugares de adoración. Para la nación israelita, todas estas cosas representaban la diferencia entre estar dentro y estar fuera de ella, de la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento, los marcadores de límites étnicos y culturales del Antiguo Testamento desaparecen. No obstante, debe haber una clara línea entre aquellos que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Nuestra profesión de fe y el fruto del nuevo pacto en nuestras vidas dan evidencia de eso. Como también las prácticas del bautismo y de la cena del Señor. Las dos formas externas que nuestro Señor nos mandó practicar. El bautismo y la cena del Señor son precisamente lo que le da sustancia y forma a la membresía de una iglesia. Algunos están dentro.
los que han sido bautizados y son bienvenidos a la mesa del Señor. Y hay otros que están fuera, los que no lo son. Así que en nuestra iglesia todos están invitados para comer la cena del Señor con nosotros si son un miembro de una iglesia evangélica y han sido bautizados. Así que esto es la introducción que usamos para invitar a todas las personas para comer con nosotros la cena del Señor. Si eres un miembro bautizado y estás parte de una iglesia buena o evangélica, tú puedes comer con nosotros esta noche. Si no, por favor que dejen pasar los elementos. Entonces, ¿es la membresía algo bíblico? Sí. Existe un adentro y un afuera. Y en términos prácticos, este dentro y fuera le da credibilidad al mensaje del Evangelio, porque confirma que la visión bíblica de la iglesia es la nueva sociedad de Dios, una embajada del reino de Dios. En términos específicos, la membresía define quién es el pueblo del nuevo pacto, los que reflejan la luz de Dios en un mundo oscuro y ciego. Esta es la prueba número 1. Hay un estar adentro y un estar afuera. Pasemos a la prueba número 2, entonces. Prueba número 2, el triángulo de la membresía, con los mandamientos los unos a los otros. Esto es bíblico y práctico. En primer lugar, piensa en todos los mandamientos dados a los cristianos. Por ejemplo, en Efesios 4 y 5 o en Romanos capítulo 12. Al estudiar esta lista, te darás cuenta de dos cosas. Primero, la mayoría de los mandamientos son a la segunda persona plural. Es decir, están dirigidos a un cuerpo de personas que se distingue de los demás. Y segundo, estos mandamientos en general tienen que ver con relaciones entre pares creyentes, específicamente entre el cristiano individual, el pastor, el anciano, los ancianos, y un grupo de cristianos. Así que Pastor Sugel y Edgar y Juan Sánchez podrían ponerse de pie. Vamos a hacer una demostración visual con ustedes, ¿ok? Ellos son nuestro triángulo de la membresía. Digamos que esta conmigo se llama el triángulo de la membresía. Hay el pastor, y el pastor es Sugel. Sugel, puedes ponerte ahí, un poco separado y tú, ándate con Juan. Tú eres el grupo de los cristianos. Aquí tenemos el pastor. Aquí yo soy el cristiano individual, el individuo. Y ahí hay un grupo de cristianos. Ok. Hay muchas cosas que los pastores deben hacer por el rebaño. Este hombre aquí, hay cosas que tiene que hacer en Hechos 28 y en 1 Pedro 5. Tiene que hacer para ellos allá, ¿ok? Y también hay mandamientos claros sobre la responsabilidad de los cristianos individuales con sus pastores. A mí, a ti, ¿ok? Como pagarles. Yo tengo que pagarte. Tengo que obedecerte. Y también este grupo de cristianos allá, ellos tienen que pagarles y obedecerles. Y también hay mandamientos claros sobre lo que el grupo particular de cristianos debe hacer por el pastor. Y también a mí, el cristiano individual. Al llenar este triángulo de la membresía con los claros mandamientos que vemos en la Escritura, comenzamos a ver que la membresía es bíblica, es significativa para la vida cristiana y para la iglesia. Bueno, gracias, pueden sentarse. Nuestra demostración visual para la mañana. Por lo tanto, para ser buenos pastores debemos tener una teología sólida de la membresía que nos permita ser fieles a los requisitos y mandamientos que la Escritura nos da y que debemos practicar unos con otros. La segunda pregunta. ¿Por qué la membresía es importante?
Estamos convencidos de que después de la oración y la predicación de la palabra de Dios, con un entendimiento correcto de Dios y del Evangelio, una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer para promover la salud de los cristianos y la obra de la evangelización es enfocarse en sus prácticas de membresía y disciplina. Es más importante que cualquier programa, por más creativo que sea. ¿Por qué es tan importante? Vimos esta idea la primera noche en la visión de la iglesia, la visión bíblica de la iglesia. Yo les dije que la membresía de la iglesia es significativa cuando se entiende como un compromiso de amor con los no cristianos, con los cristianos, con los líderes de la iglesia y finalmente con Dios. Por lo tanto, debemos hacernos miembros de una iglesia porque así demuestra la naturaleza y la obediencia del amor cristiano. La forma en que vivimos pone de manifiesto lo que amamos. Por eso es que la membresía es importante. Tiene que ver con la gran comisión de hacer discípulos y con el gran mandamiento de amar. Por lo mismo, aquí les presento 4 razones por las cuales la membresía es importante. Es decir, porque cada uno de nosotros debería hacerse miembro de una iglesia local. Y están escritas estas razones ahí en los busqueos. Pero la primera razón, hace miembro de una iglesia por amor a los no cristianos, La membresía de la iglesia da testimonio de un amor santo. Jesús dijo en Juan 13, versículos 34, 36, que el mundo conocería que somos sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. La iglesia es el plan de evangelización de Jesús. Nosotros reflejamos el mensaje de amor sacrificial de Cristo por los pecadores, al perdonarnos los unos a otros, soportarnos los unos a los otros, llamarnos mutuamente al arrepentimiento y al animarnos los unos a los otros. Nuestras vidas deben respaldar lo que confesamos con nuestros labios. Cuando los cristianos se hacen miembros de una iglesia y viven fielmente a la palabra de Dios, colectivamente ayudan a que los no cristianos entiendan claramente qué es el cristianismo. La iglesia puede ser el mejor programa de evangelización, el arma más poderosa en el ejército del Cordero de Dios. Por lo tanto, hazte miembro de una iglesia por los no cristianos. La segunda razón, hazte miembro de una iglesia por amor a los cristianos. Juan Sánchez va a terminar la conferencia hablando de los beneficios de comunión y nuestro pacto juntos en una iglesia. Así que aquí quiero destacar brevemente 3 bendiciones a los cristianos para la membresía. La primera bendición, hazte miembro de una iglesia para rendir cuentas. El plan de Dios jamás ha sido que sus hijos vivan como llaneros solitarios. Con el hecho de hacernos miembros de una iglesia, estamos diciendo, no puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda de otros cristianos. No puedes rendir cuentas si la gente no te conoce. Tienes que estar involucrado en las vidas de los demás si es que quieres que te ayuden. La rendición de cuentas
no es un remedio infalible. Siempre habrá pecado en las iglesias porque siempre estarán formadas por pecadores. Por lo mismo, jamás debemos pasar por alto los abusos de autoridad y de rendición de cuentas. Si estás en una iglesia que está abusando su autoridad en el liderazgo, que salgan inmediatamente. Pero lo que queremos, el objetivo es crear una cultura en donde aprendamos a animarnos piadosamente unos a otros, no lisonjeramente, y a criticarnos piadosamente y constructivamente unos a otros, no en una manera cruel ni destructiva. Me encantan las palabras en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, rendir cuentas, Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso pasa en una iglesia sana, con miembros comprometidos por amor uno a otro. Bendición 2. Por los cristianos. Hazte miembro de una iglesia para dar y recibir amor, ánimo y discipulado. Los cristianos fuertes y débiles se necesitan el uno al otro. Yo tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra cuando estaba en la secundaria, hace 25 años ahora. Y una tarde, mientras manejábamos por el campo, yo vi un rebaño de ovejas para la primera vez en mi vida. Así que yo crecí en Texas. Yo había visto caballos y vacas y cosas así, pero nunca había visto una oveja. Yo creía que las ovejas eran blancas. Yo estaba bien equivocado. Miradas desde cerca, las ovejas eran sucias, desordenadas y estúpidas. Algunas ahí en la calle, algunas se caen a la zanja junto al camino, otras iban en la dirección equivocada, algunas hasta mordían a las demás. Pero después de unos 10 minutos o más o menos, con la ayuda de los pastores y los perros ovejeros, pudieron llegar sanas y salvas al redil. ¿Ven, amigos? Nosotros somos así. Somos ovejas tontas y sucias. Nos caemos en la zanja. Vamos en direcciones equivocadas. Pero por la gracia de Dios, al estar juntos en el rebaño, podemos llegar a nuestro destino, todos juntos. Lo que estoy tratando de decir es simple. Es mejor estar atascado en medio del rebaño que andar solo. ¿Por qué? Amigo, si algo sabes acerca de tu propio corazón, debes saber que en realidad es más peligroso estar solo o al borde del rebaño. Nuestros corazones se descarrían con facilidad. Y es cierto, te lo juro, si te unes a un rebaño de creyentes, probablemente tendrás que ir más lento. Y tu vida tendrá más inconvenientes, te lo juro. Pero, ¿has considerado que quizás Dios quiera que vayas más lento para que así tú puedas unir brazos con otros y ayudarles a tomar vuelo? Una bendición más. La tercera. Hazte miembro de una iglesia para compartir la responsabilidad. Todos los miembros tienen su lugar de servicio en la iglesia. Todos los miembros tienen su lugar de servicio en la iglesia. Y la membresía nos ayuda a tomar la responsabilidad y usar los dones que
que tenemos para edificar la iglesia. Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Hay alguna manera mejor de concretizar nuestro amor y responsabilidad que comprometernos con una iglesia local en donde se cuide de nosotros y al mismo tiempo nosotros podamos cuidar de otros cristianos? Por lo tanto, la segunda razón para hacerse miembro de una iglesia local es por amor a los cristianos. Porque así rendimos cuentas, llevamos a cabo el discipulado y compartimos la responsabilidad. La tercera razón, hazte miembro de una iglesia por amor a los líderes de la iglesia. La Biblia enseña que la autoridad bendice a quienes están bajo ella cuando se utiliza bien. Y esto es así en el hogar, en los matrimonios, en los gobiernos y en las iglesias. Por eso debemos hacernos miembros de iglesias locales por amor a los líderes, para permitir que la autoridad piadosa funcione correctamente y hable bien del Evangelio. En Hebreos se manda que los líderes rindan cuentas por los que están a su cuidado. Ahí en capítulo 13, versículo 17, voy a leer: obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La Escritura aquí enseña que en el día del juicio final, nosotros, los pastores, los ancianos, tendremos que rendir cuentas por las personas en nuestro rebaño que fueran confiadas a nuestro cuidado. Si es que los miembros no vienen a la iglesia o no los conocemos, ¿cómo es posible que un líder sepa a quién tiene que guiar y de quién tiene que preocuparse? Por lo tanto, amigos, háganse miembros de una iglesia por sus líderes. Y finalmente, hazte miembro de una iglesia por amor a Dios. Hemos pasado mucho tiempo pensando en este tema y Juan va a concluir hoy pensando en este tema también. Así que solamente quiero decir, como dije antes de jueves en la noche, que la iglesia está al centro del plan de Dios para su gloria. Por eso es que finalmente la razón por la cual ser miembros de la iglesia es por amor a Dios mismo. La membresía de la iglesia es fundamental para el discipulado y la disciplina. Esto entonces nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? La disciplina es parte del discipulado. La disciplina es algo bíblica. La disciplina bíblica es formativa y correctiva. Estamos animando y corrigiendo. Es algo normal, algo necesario. La disciplina no es una cultura de revanchas por pecados cometidos, es decir, una cultura de retribución. Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, en Romanos 12, 19. Y Jesús dice en Mateo 7, 1, no juzguéis. Nuestra intención no es promover la venganza, pero debemos darnos cuenta que en la misma sección de Mateo 7, en donde Jesús les dice a sus discípulos que no deben juzgar, también les dice que no echen perlas delante de los cerdos. Jesús está hablando de lobos que tienen apariencia de ovejas. Debemos saber quiénes son
Y podemos darnos cuenta de quiénes son, porque cuando no los estamos mirando, se comen a las ovejas. Este no es el tipo de juicio que Jesús prohíbe. Al contrario, Jesús nos manda que protejamos a las ovejas de estos pecadores y que los mantengamos fuera de la iglesia. Su bosquejo les da una definición para la disciplina correctiva de la iglesia, para que existe la disciplina y 5 razones de su importancia. Y Juan nos ayudó mucho ayer en la mañana con el proceso de la disciplina en nuestro estudio de Mateo 18. Gracias, Juan. Así que me gustaría terminar nuestro tiempo pensando en la manera en cual ustedes pueden pastorear sus iglesias hacia la disciplina y la membresía significativa. Aquí está el punto central de aplicación para la disciplina de la iglesia. El punto central. Una vez que descubra que la disciplina de la iglesia es bíblica, no lo haga. No lo haga. No lo haga, menos por un tiempo. La disciplina es amplia y formativa. Yo estoy hablando del último paso de la disciplina correctiva, la excomunión. Eso no lo haga. Primero tienes que asegurarte de que la congregación entiende y acepta la disciplina de la iglesia, o esa disciplina formativa, esa disciplina amplia. Su objetivo no es la aceptación total. Su objetivo es una congregación siendo reformada por la palabra de Dios. Quieres que vayan en la dirección correcta. Y eso requiere paciencia y pastoreo. Esto nos lleva a nuestra última pregunta. Permítanme concluir compartiendo con ustedes un plan de 12 pasos que los pastores, los líderes, pueden utilizar para cultivar la humildad, la membresía y la disciplina y discipulado significativos en nuestras iglesias locales. El primer paso es el tema de esta conferencia. Predica el evangelio regularmente y claramente. Los predicadores debemos definir una y otra vez lo que significa ser cristiano. Esto ayuda a que la gente se examine a sí misma regularmente. Para que no sea extraño si alguien te pregunte acerca de la vida. El segundo paso. Utilice una confesión de fe y un pacto congregacional que la iglesia haya escogido. Ser miembro de la congregación implica responsabilidad. Las declaraciones que expresan lo que la congregación cree y la manera en la cual se compromete a vivir tienen mucha importancia. Son la base para la unidad, un instrumento de enseñanza y una cerca para dejar fuera a los mundanos que quieran borrar tales distinciones. Tercer paso. Haga que las clases de membresía sean un requisito para admitir a nuevos miembros a la congregación. Es una muestra de amor presentar cuidadosamente las expectativas que los demás tendrán de ellos y lo que ellos a su vez podrán esperar de la congregación. Utilice esta oportunidad para enseñar la confesión de fe y el pacto congregacional, como también la importancia de la membresía y los datos básicos en cuanto al funcionamiento de su iglesia local. 4. Haga
que los potenciales nuevos miembros pasen por una entrevista después de haber terminado las clases de membresía, pero antes de ser recomendados para membresía ante la congregación. Amigos, eso puede ser una reunión informal. No hay que ser una entrevista bien formal y profesional. No tienes que usar esta palabra entrevista. Puedes decir, vamos a almorzar juntos. Pero quieres pedirle al individuo que comparta el evangelio con usted y que le presente un testimonio de su conversión y de su discipulado desde entonces. Como pastor, como líder, como anciano, tú quieres saber estas cosas antes. Y van a animar todos. ¿Cuáles quieres explicar a los potenciales nuevos miembros cuáles son sus responsabilidades como miembro de la iglesia? O sea, por lo menos la asistencia en las mañanas, en domingo, la asistencia a las reuniones de miembros, su obligación de establecer relaciones, de dejar que otros lo conozcan, de orar por los demás miembros y de contribuir financieramente. El quinto paso. Deténganse a pasar antes de bautizar niños y admitirlos a la membresía formal de la iglesia local. La pregunta no es si un niño de 5 o 6 años puede confesar a Cristo o no. La pregunta es si es que la congregación es capaz de discernirlo en un niño de 5 años. El amplio número de cristianos nominales en las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos, de mi país, parece indicar que la respuesta es negativa. 6. Al tanto que la admisión a la membresía es una acción de la congregación. Es una acción, finalmente, no de los ancianos, pero la congregación. Esta es una clara implicancia de 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Se le debe enseñar a la congregación, ya sea mediante la manera más directa, a través de un voto congregacional, o por medio de un método menos directo, como publicando los nombres por un periodo de tiempo determinado y solicitando retroalimentación. Pero que ella debe actuar para admitir a alguien a su membresía y que, excepto en caso de muerte, actúa para liberar a alguien de su membresía. Amigos, no quieres despedir los miembros de su iglesia, de su trabajo, para definir y aclarar quién está dentro y quién está afuera del pueblo de Dios. 7. Publique un directorio de miembros en cual aparezcan todos los miembros de la iglesia y que incluya información como foto, dirección, correo electrónico y teléfonos de trabajo y casa. Aquí es el nuestro de Capitol Hill Baptist Church. Mira, aquí hay fotos y nombres. En el frente hay una lista de los ancianos y los diáconos y cosas así. Y aquí están atrás los niños de la iglesia y los interns y los pastores que han salido de la iglesia. Y usamos eso para conocer la membresía, pero también para animar a la oración uno para otros. Así es nuestra práctica. En nuestra congregación les pedimos a los miembros que intenten orar diariamente por una página del directorio en su tiempo de oración personal. 8. Preocúpese que el cuidado pastoral de los miembros sea activo. Hasta donde sea posible, asegúrese que cada uno de los miembros se encuentre regularmente en conversaciones con uno de los ancianos o algún cristiano maduro en la congregación. Tome la iniciativa al intentar saber qué está pasando en las vidas de los miembros.
Algunas herramientas prácticas son almuerzos, llamadas telefónicas y correos electrónicos, recomendaciones de libros y conversaciones después de las reuniones de la iglesia. Los pastores también pueden planificar mejor sus esfuerzos para visitar a los miembros. 9. Trabaje para que el discipulado sea parte de la cultura de la iglesia. Hermanos, el cristianismo es personal, pero no es privado. Oren que Dios les ayudaría para modelar una cultura de discipulado en su enseñanza y en sus vidas. Utilice el equipo pastoral para facilitar relaciones. El propósito de esto es que todos los miembros tengan naturalmente múltiples relaciones con otros miembros en la congregación, en las cuales estén siendo edificados en Cristo. 10. Restrinja algunas de las actividades, eventos y áreas de servicio solo a los miembros. Es un paso práctico y importante. Por ejemplo, las reuniones de miembros deben ser solo para los miembros. Las áreas públicas de servicio son solo para los miembros. Con la excepción de los grupos evangelísticos, los grupos pequeños son solo para los miembros. Por supuesto, los miembros tienen la libertad de organizar estudios bíblicos con quienes quieran, incluso con gente de otras iglesias, por supuesto. Pero los ancianos y el equipo pastoral no tienen la responsabilidad de entrenar a esos líderes y por llenar tales grupos. La vida de nuestra congregación no depende de esos grupos. 11. Cuando ya haya recuperado la membresía, ahora puedes revivir la práctica de la disciplina correctiva de la iglesia, o sea, la excomunión. Ya hemos hablado mucho de este paso. Muchos pastores intentan recuperar una membresía eclesial significativa, recuperando primeramente la práctica de la disciplina correctiva. Pero eso normalmente es una transición, digamos, abrupta en la vida de la congregación. Lo que se debe hacer en primer lugar es dar pasos hacia la recuperación de un entendimiento y experiencia positiva de la membresía, antes de comenzar a excluir a los miembros por pecados demostrables, de los cuales no se hayan arrepentido. También su primer caso de la excomunión debe ser un caso bien claro. Finalmente, debemos recuperar una noción de la grandeza del plan de Dios. En sus reuniones dominicales, ore por otras congregaciones evangélicas locales. Que Dios derrame sus bendiciones sobre ellas. Recuérdale a la congregación que la historia de la cual somos parte incluye mucho más que solo nuestra propia congregación local. Todo eso es parte del plan de Dios para nuestro bien y para su gloria. Para concluir, en nuestra iglesia en Washington hemos tenido que excomulgar a muchos individuos en los últimos 15 años. Mark llegó hace 22 años y empezamos practicando la disciplina correctiva en como hace 16, 15 años. Tuvimos que crear esta cultura de membresía en los primeros 4 años. Pero en los últimos 15 años hemos estado practicando esta disciplina correctiva. Y por muchas razones: adulterio, homosexualidad, borrachera pública,
inasistencia, divorcio ilícito, entre otras. Y la razón más común de disciplina es adivina, la inasistencia. Gracias. Esa. Basada en Hebreos 10, versículos 24, 25. No me malentiendan. La mayoría de la disciplina en nuestra congregación nunca llega a los oídos de toda la congregación. La gran mayoría comienza y termina en privado, entre dos individuos. Amigos, si en sus congregaciones ustedes no están cultivando ese tipo de reprensiones y rendición de cuentas en privado, les va a ser muy difícil implementar un sistema de disciplina formal. El mejor contexto para aplicar la disciplina formal es en una iglesia donde los miembros entiendan que el Evangelio nos llama al arrepentimiento y que como pecadores arrepentidos sabemos que tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos y que necesitamos a otros cristianos que nos ayuden a ver lo que nosotros mismos no podemos ver en nosotros. La disciplina formal funciona bien en una iglesia en donde los miembros han aprendido a invitar o pedir esas reprensiones en amor. Así que, una pregunta. ¿Es su iglesia un lugar seguro para confrontar el pecado y confesar el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu pastor, a otro de los líderes de la iglesia que te criticara en amor? Y pastor o líder de la iglesia, eres corregible y dócil, transparente y humilde públicamente ante la gente. ¿Usted está listo para practicar la disciplina cuando se tiene liderazgo maduro? ¿Su congregación se une en ver que la membresía de la iglesia es bíblica y buena para el amor y la gloria de Dios? Y tienes un caso especialmente claro de excomunión. Por ejemplo, el adulterio no arrepentido es mucho más claro que la disciplina de la no asistencia. Pero recuerda que si estás convencido, el primer paso puede ser no practicar la disciplina. De modo que tal vez dentro de unos meses o años se puede. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu iglesia. Danos la gracia, la paciencia y la sabiduría para edificarla bien y sabiamente para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.